En Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Y dice entonces que aparecería por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Entonces él también fue juzgado. Alguien puede decir, pero ¿cómo que Cristo fue juzgado si no tenía pecado? No, porque el juicio de él no fue por pecado. De manera que cuando Cristo murió y resucitó, él fue en esa dimensión espiritual declarado justo. Y el reino de Dios, por ser espiritual, el juez es espiritual. Y entonces yo estoy convencido, creo, que el juicio también es en la dimensión espiritual. Leemos en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 26 al 28. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a lo que lo esperan. Aquí dice que Cristo se presentó en la consumación de los siglos, es decir, en el fin de los tiempos, como dice Gálatas capítulo 4. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley y nacido de mujer. Y dice que vino de la manera que está establecido para los hombres. ¿Qué está establecido para los hombres? Que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y dice entonces que aparecería por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que lo esperan ansiosamente, dice en el original. Muy bien. Entonces, aquí vemos que Jesús tomó la naturaleza humana y la experiencia humana. Y dice que él vino, murió y de la manera que está establecido, él también fue juzgado. Ahí no dice que fue juzgado, pero implícitamente está esa realidad, porque dice que de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una vez y después el juicio. Entonces, él también fue juzgado. Alguien puede decir, pero ¿cómo que Cristo fue juzgado si no tenía pecado? No, porque el juicio de él no fue por pecado. El juicio de él fue un juicio de vindicación. Es decir, fue un reconocimiento público de que la obra que el Padre lo envió a hacer, él la hizo. Por eso leemos en 1 Timoteo capítulo 3 que él fue justificado en el Espíritu. Justificado quiere decir declarado inocente, declarado justo. De manera que cuando Cristo murió y resucitó, él fue en esa dimensión espiritual declarado justo. Fue declarado inocente. Y dice que volvería por segunda vez para salvar a los que lo esperan. Ahora, una pregunta importante sería, ¿está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio? La pregunta es esta. Ese juicio que viene después de la muerte, como está claro ahí, ¿es un juicio que se da en lo físico o se da en lo espiritual? Eso hay que entenderlo. El juicio de Cristo fue en lo espiritual. Cristo fue juzgado en la dimensión espiritual, dice que fue justificado en el espíritu. Y se ha de entender que el trono de Dios está en lo espiritual, porque el reino de Dios es un reino espiritual. Jesucristo dijo que no se ve con los ojos físicos. Y el reino de Dios, por ser espiritual, el juez es espiritual. Y entonces yo estoy convencido, creo, que el juicio también es en la dimensión espiritual. Ahora, otra pregunta importante sería, ¿cuándo es este juicio? Dice después de la muerte, pero ¿significa inmediatamente uno muere? Para entender eso tenemos que ver otros versículos. La Biblia no habla de que cuando un ser humano muere o moría, era juzgado antes de la resurrección. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, Jesús habló de que el juicio era en la resurrección. Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, y los versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Se puede traducir también resurrección de juicio. Es
Es decir, el juicio es cuando se resucita. Y Jesús habló también de que el juicio era cuando Él volviera. Él dijo en Mateo 16, 27 y 28 que Él le dijo, hay algunos de los que están aquí que no gustan a la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Vendrá a ver a su Padre y pagará cada uno conforme a sus obras. Es decir, habló de un juicio que tendría que ver con la resurrección y con la venida del Señor. Por eso es que en Hebreos, ahí mismo, luego de que habla del juicio, también habla de que Él volvería para salvar a los que lo estaban esperando. Y si usted ha estado sintonizando este canal y estos programas, usted se va a dar cuenta de que nosotros seguimos la enseñanza preterista de la escatología consumada. Eso quiere decir que nosotros tomamos en cuenta el contexto original, la audiencia a la que se le estaba escribiendo, y que las profecías dichas por Jesús era para que sus discípulos la vieran, para que aquella generación la vieran, porque él dijo en Mateo 24:34 y Lucas 21:32, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Y dijo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, si que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y un texto también bien claro es Mateo 10:23, cuando él mandó a sus discípulos a predicar. Él le dijo, mire, cuando ustedes estén predicando, si lo persiguen en una ciudad, váyanse a otra, porque no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Es decir, él le está diciendo, no hay tiempo que detenerse. Si en un lugar no lo reciben, váyanse a otra, porque el Hijo del Hombre viene pronto. Porque está hablando de la venida en juicio, para juzgar a Israel por haber violado el pacto sagrado. Entonces, en ese contexto, nosotros creemos que esa venida ya se dio. Y que entonces, si se dio, los muertos fueron juzgados, hubo una resurrección, y a partir de ahí, todo el que muere resucita inmediatamente. Si la resurrección es en la esfera espiritual, si no se resucita a la tierra, no tiene que verse a la persona salir de la tumba. Además, uno podría preguntarse, si fuera así, ¿de dónde van a salir las personas que creman? Realmente, lo que la Biblia nos habla es que cuando la persona moría, su cuerpo era sepultado, pero su espíritu iba al Hades. En el Antiguo Testamento se llama Sheol. Ahora, ¿cómo los judíos veían el Sheol? ¿Qué creían los judíos acerca de la persona cuando moría? Los judíos creían que cuando la persona moría, su cuerpo iba al sepulcro, pero su espíritu iba al Sheol, y que estaba allí en sombra, y que tenían una débil conciencia, una conciencia atenuada. Eso es lo que ellos creían. Entonces la resurrección es sacar de los espíritus del Sheol, darle un cuerpo nuevo para habitar en la esfera espiritual. Eso es lo que se entiende por resurrección desde el punto de vista de la escatología consumada. Es decir, no se trata de sacar cadáveres de la tumba. Alguien puede decir, bueno, pero Cristo resucitó con su cuerpo. Sí, Cristo no tenía pecado y Cristo resucitó con su cuerpo para dar evidencia de que Él había resucitado. Su cuerpo no podía haber corrupción, pero el cuerpo humano se corrompe. El único cuerpo que no se corrompió fue el de Jesucristo. Y Él resucitó con su mismo cuerpo para dar evidencia. Y aunque Él resucitó con su mismo cuerpo, no se mostró tampoco visible a todo el mundo. La Escritura dice que Él se mostró a sus discípulos que Él había escogido. Es decir, en la resurrección no es visible a los ojos humanos, a menos que la entidad que resucite se quiera hacer visible. Eso es lo que nosotros podemos entender. Entonces no podemos decir, no, que los muertos no han resucitado porque yo no lo he visto. Es que en ninguna parte dice que cuando los muertos resucitaran, todo el mundo lo iba a ver. Eso no lo dice la Escritura. Y si la Escritura dice que cuando Él volviera, como dice 1 Corintios 15:23, que dice, en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida. Y si esa venida se dio, entonces tenemos que creer que también la resurrección se dio.
Y si la resurrección se dio, también se dio el juicio. Entonces, ¿qué queda para nosotros? Ya nuestro espíritu, al nosotros morir, no va al Hades, no va al Sheol, sino que recibe ese cuerpo para habitar en la esfera espiritual y ser juzgado. Así como los santos del Antiguo Testamento y todo lo que habían muerto cuando Cristo apareció en su parucía, fueron levantados del Hades y recibieron un cuerpo de gloria, un cuerpo celestial para habitar en la esfera espiritual. Así también pasa con nosotros. La única diferencia es que ellos tuvieron que esperar y nosotros no tenemos que esperar. Entonces, a partir de ahí es que se da ese juicio. Inmediatamente nosotros morimos, resucitamos en un cuerpo. Dios le da a nuestro espíritu un cuerpo para habitar en la esfera espiritual y ser juzgado. Eso no tiene que ver con reencarnación. De hecho, reencarnación significa que la persona reencarna en otro cuerpo de carne. Pero la Escritura dice en 1 Corintios 15:50 que el reino de los cielos no entra carne y sangre. Y Jesús dijo, serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y dice la Escritura, se siembra el cuerpo animal, se resucita el cuerpo espiritual. Y dice la Escritura en Filipenses 3:20 y 21, el cuerpo de los resucitados es como el cuerpo de gloria de Jesús. Y el cuerpo de gloria de Jesús es un cuerpo invisible a los ojos humanos. Solamente se puede ver en la realidad espiritual. Pero la Escritura dice que los que iban con el apóstol Pablo, con Saulo, que luego se convirtió en el apóstol Pablo, oyeron la voz, pero no vieron a nadie cuando Jesús le habló y dijo, yo soy Saulo a quien tú persigues. No vieron a nadie, simplemente oyeron la voz y vieron la luz. Es decir, que Jesús es invisible a los ojos humanos en la esfera espiritual. Si él quiere ser invisible, pero en su esencia él es invisible. Entonces, ese cuerpo de gloria es que se recibe en la resurrección. Entonces, en la resurrección se da este juicio. De manera que nosotros estamos convencidos de que al morir, nosotros no vamos a la Hades, sino que vamos a enfrentarnos delante de Dios. Hay muchos pasajes en las Escrituras que hablan de que cada ser humano tiene que comparecer ante el tribunal de Cristo, como en Romanos capítulo 14. Y una pregunta importante sería para nosotros, ¿cómo nosotros podemos salir victoriosos en ese juicio? Porque el juicio es para declarar a la persona inocente o culpable. Y ya Dios nos ha dado una declaración de que no va a comparecer ante el tribunal ninguno que sea declarado inocente. Todos los que compareceremos ante el tribunal, dice la Escritura que somos culpables. Y la única manera de que seamos declarados inocentes es que se nos regale la inocencia de Jesucristo. Es ser incorporado en Jesucristo. Y la Escritura dice que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso quiere decir que ahora en la nueva realidad en Cristo, ya nuestra vida pasada Dios no la ve. Ya nuestra vida de pecado, Dios no la ve. Esa vida heredada de Adán, ya Dios no la ve. Dios nos ve perfecto, limpio, santo y justo a través del Señor Jesucristo. Dios nos ve nuevo con la novedad de Cristo. Ahí no está hablando de que somos nuevas criaturas porque cambiamos el modo de existencia, la manera de vivir. Porque también se habla de Cristo. Dice que Cristo es una nueva criatura porque dice, de aquí en adelante a ninguno conoceremos según la carne. Ni aún a Cristo ya lo conoceremos así. O sea, Cristo tiene una nueva realidad. Y en ese contexto de esa nueva realidad es que se nos dice que nosotros somos nueva criatura. ¿Cuál es la nueva realidad de Cristo? Que ya no está en humillación, que ahora está en exaltación, en estado de gloria. Y en ese estado de gloria, Él nos declara a nosotros una nueva criatura. Estamos incorporados en Él, la santidad de Él nos cubre a nosotros, la perfección de Él nos guarda a nosotros y la justicia de Él es la que nos ampara para nosotros aparecer delante de Dios y ser declarados inocentes. Por eso la Escritura dice que en el amor no hay temor, sino que el amor, el perfecto amor, echa fuera todo temor. Si has experimentado el amor de Dios y está convencido de que Dios te ama, puedes estar seguro de que cuando muera vas a enfrentar ese juicio, pero que vas a escuchar un fallo favorable a tu favor, porque un fallo favorable, valga la redundancia, un fallo favorable, porque
Cristo es tu garante. Cristo es tu fiador. Cristo es tu representante. Cristo es tu sustituto. Y a través de él, el Padre te acepta. Así que, mi estimado amigo y hermano que me escucha, la realidad es que no podemos evadir el juicio. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, pero hay una esperanza. Y la esperanza es que se nos va a decir que se nos regala la vida eterna por la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Que Él sea siempre tu esperanza y que en Él tenga paz, tenga esperanza y tenga la seguridad de la vida eterna. Gracias por sintonizar nuestro programa y hasta una próxima ocasión.